Bueno, por razones operativas y conociendo, esto es muy nuevo lo que estar en el ciberespacio y todas esas cosas maravillosas que tenemos. O sea, para que salga yo tengo que estar en este lugar. Bueno, porque yo por lo general tengo la costumbre de caminar bastante, así que me van a tener como un león atado acá. No es mi costumbre estar estático, estar parado. Va a estar parado, sí, por una razón muy sencilla. Yo a ustedes los considero en un gran riesgo cardiovascular en este momento porque están gastando un MET estando sentados. Yo estoy gastando más o menos unos 2 MET, o sea que estoy saliendo un poco de riesgo cardiovascular y eso habla de sedentarismo, que posiblemente en algún momento del curso vayamos a charlar de eso, que es una de las grandes epidemias que tenemos y que no hablamos mucho de ese tema. Bueno, le agradezco a la presidenta, a la doctora Analia García, la presentación. Yo simplemente quisiera agregar que nos gustaría que cuando ustedes terminen su especialidad y sean internistas, pertenezcan a esta sociedad que tiene 80 años, es una sociedad muy vieja, es una de las sociedades más tradicionales de Córdoba y que, bueno, para nosotros siempre es un orgullo poder darle continuidad a los nombres que ha tenido la medicina en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en el interior del país y en saber que estamos haciendo, digamos, historia perteneciendo a un núcleo de internistas a nivel nacional, que es lo que, bueno, siempre estamos atentos digamos, a poder aportar. La charla que vamos a tener el día de la fecha es una charla introductoria, por lo tanto es una charla abierta, es una charla que va a tener de medicina, va a tener algo de historia, va a tener algo de opiniones personales en algunos aspectos y por supuesto pueden o no compartirla. Yo lo único que he tratado de hacer a lo largo de todo este tiempo, yo esta charla la suelo dar desde hace unos años ya, es simplemente ir ampliándola, no tiene otra intencionalidad que tratar de poder insertarnos en nuestra materia, en lo que estamos hablando. Así que bueno, vamos a dar inicio y vamos a ir bastante más atrás, porque lo primero que tenemos que tratar de definir es nuestro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio es sencillo, en el sentido de que por suerte estamos estudiando una sola especie. Ustedes imagínense, los veterinarios tienen que hacer grandes animales, pequeños animales, tienen que hacer producción, o sea, si quieren alguna especie de alivio, nosotros nos ocupamos de una sola especie. Nuestro motivo de estudio es el Homo sapiens. Y por suerte venimos zafando de esto porque podríamos tranquilamente ser tratantes del Homo neanderthalensis, el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal tuvo la precaución de desaparecer hace 30.000 años, con lo cual nos ha aliviado un poco el trabajo, así que no tenemos que estudiar anatomía extra ni enfermedades extras, ¿cierto? Pero, como para que ustedes tengan alguna idea de qué estamos hablando, nosotros somos lo que somos aproximadamente desde hace 1.000.000 de años. Desde el punto de vista de los registros fósiles no ha habido grandes cambios evolutivos, o por lo menos lo que se ha estado viendo en la antropología física en los registros, en lo que puede ser un fósil, porque no tenemos tejidos blandos para poder evaluar. Desde hace 1.000.000 de años a la fecha somos como somos, ¿sí? Dentro de lo que somos como somos, tenemos algunos problemas como son el haber hecho que nuestro macizo facial vaya disminuyendo, lo cual ha traído algunos inconvenientes. Les doy un ejemplo. A ver, levante la mano los que han sido sometidos a tratamiento de brackets de acá. Fíjense, la mitad más o menos. Muy notable, tan difundido el tema del bracket, y sí, porque el macizo facial ha ido retrocediendo y en 1.000.000 de años la verdad no ha dado tiempo a que se acomoden los dientes y ese es un pequeño ejemplo de lo que podemos llegar a ver cómo es que nos hemos ido modificando. La otra pregunta que me gustaría hacer es, si yo tuviera que decirle de los 4 sabores básicos, que se acuerdan era dulce, salado, amargo, agrio, si yo dijera, a ver, ¿cuál es el que menos prefieren? ¿Cuál es el que no quisieran comer? Levanten la mano los que dicen amargo, los que dicen ácido. Bien, ¿dulce? Me gusta todo el dulce. ¿El salado? Me gusta todo el salado. Bueno, fíjense que desde el punto de vista evolutivo, somos los descendientes de aquellos seres humanos que no han preferido el ácido y el amargo, ¿sí? El alcaloide de la belladona, por ejemplo, que es una planta venenosa, uno se la come y puede hacer problemas cardiovasculares, desde arritmias hasta
hipertensión, hasta procesos hipotensivos. En realidad todos aquellos que no han preferido comerse las bellotas que tenían ese gusto son los que se han podido reproducir. Entonces esos son otros pequeños ejemplos de qué es lo que somos, por qué algunas cosas son tan comunes, y en realidad tiene que ver con los aspectos evolutivos en este sentido. La otra cosa, ¿quién de ustedes tiene acidez o quién tiene diagnóstico de reflujo? Levanten la mano bien alto. 1, 2, ¿o alguna vez ha tenido acidez? ¿Alguna vez ha tenido acidez? Fíjense. ¿Hay alguna razón por la cual el síndrome de reflujo gastroesofágico también es tan común? ¿Sí? Bueno, y la verdad yo no tengo respuesta para este aspecto, ni la he encontrado en ningún lado, pero como está tan difundido el reflujo gastroesofágico y el síndrome de acidez, también hay alguna explicación que tiene que ver con nuestra posición erecta. ¿Sí? Eso es porque nosotros somos seres que caminamos en dos piernas. Eso significa que la naturaleza nos ha permitido sobrevivir gracias a la hipertrofia muscular, sobre todo del tren inferior. Y con eso tenemos que también salvar una cuestión que es importante. Si nosotros somos seres básicamente caminadores, ¿por qué somos tan sedentarios? ¿Sí? ¿Por qué no caminamos tanto? Eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Eso nos lleva a la principal epidemia del siglo XX o de finales del siglo XX. ¿Saben cuál es la principal epidemia de finales del siglo XX? La obesidad. ¿Sí? Y hay una que está asociada, de la cual no se habla, que es sedentarismo. ¿Cuántos de ustedes se controlan los pasos que caminan? ¿Nadie? Acá la doctora Nadia García, después de muchos años de haber hablado del tema, se la controla. ¿Cuántos pasos suele llegar, doctora? 10.000 pasos, perfectamente. Bien, no hay un acuerdo en esto, pero se supone que para no tener hábitos de vida sedentario nosotros deberíamos caminar 10.000 pasos todos los días. Agarren el celular, ¿sí? Pongan el podómetro, pónganselo en el bolsillo y simplemente hagan su actividad cotidiana, y la noche cuando se vayan a dormir, fíjense cuántos pasos dieron. Se van a dar cuenta lo difícil que es llegar a los 10.000 pasos, que es lo que actualmente recomendamos. Y eso no quiere decir que eso sea hacer ejercicio, porque en realidad son los 10.000 pasos más el ejercicio que podamos hacer. O sea, todas las guías que ustedes están viendo en American Heart Association, de la ADA y demás, dice, bueno, es recomendable que hagamos 30 minutos de actividad física la mayor parte de los días y por lo menos unos 20 minutos de actividad física intensa 2 veces a la semana. Eso es enfocado desde el punto de vista de la particularidad de las enfermedades cardiovasculares y de la particularidad de la diabetes en este caso. Pero en realidad lo que sabemos es que los Homo sapiens estamos preparados para correr 20 kilómetros todos los días. ¿Alguno de ustedes maratonistas o le gusta hacerle correr? Nada. ¿Ninguno? Bien. Podríamos correr todos los días 20 kilómetros y eso es lo que nos da la supervivencia. ¿Cuál era nuestra forma de supervivencia? Era salir a perseguir la presa. Nosotros no somos veloces, pero somos constantes. Si ustedes se quieren meter en algún videíto interesante, vean en el National Geographic, ¿sí? Algunos videitos, y se van a dar cuenta cómo hacen la cacería de los bosquimanos. Los bosquimanos se llevan una botellita de agua y empiezan a correr un antílope. El antílope, por supuesto, anda cerca de los 100 kilómetros por hora, pero ¿cuál es la característica? Es explosivo. 100 kilómetros se sobrecalienta y tiene que reposar y tomar agua. Se enfría, otra vez sale corriendo y reposa y tiene que tomar agua. 100 kilómetros por hora, pero los trechos que pueden hacer son bastante cortos. En cambio nosotros como Homo sapiens no llegamos a correr a 100 kilómetros por hora, nosotros andaremos en un estándar de 12, 13 kilómetros por hora de velocidad en una persona que está muy bien entrenada, un deportista de alto rendimiento ando a los 16 kilómetros por hora. Pero podemos correr 4 horas, 5 horas, el récord son 36 horas, hay seres humanos que corren 36 horas seguidas. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Tenemos la capacidad de enfriarnos, tenemos la capacidad de utilizar el metabolismo aeróbico, tenemos la capacidad, digamos, de ser constantes. Entonces, cada vez que estos antílopes tan veloces tienen que reposar y cada vez se agotan más, porque entran en anaerobiosis, se sobrecalientan, se deshidratan, en algún momento dado no pueden seguir adelante. Le damos 20 kilómetros de plazo y aparentemente en esos 20 kilómetros nos ha dado la oportunidad a lo largo de todo este tiempo de poder comernos esos antílopes a pesar de lo veloces que son. ¿Sí? Entonces esas son otras de las características que nos están hablando sobre cuál es nuestro objeto de estudio. Ahora fíjense que yo les estoy hablando de
eso que la naturaleza nos ha dicho que deberíamos ser, que no es lo que somos en la actualidad. Ya vamos a ver cómo se nos han ido complicando las cosas, porque a su vez tenemos que pensar que la forma de supervivencia eran hordas de seres humanos de no más de 30 personas. ¿Por qué? Y porque con 30 personas había el macho alfa, que era el que se reproducía, porque era el que a los más jóvenes los tenía sometidos. Y era el que tenía la capacidad de reproducirse con las mujeres del momento. Entonces, nos reproducíamos igual que en cualquier manada, el más fuerte, quien gobernaba. A su vez, ¿quién gobernaba en 30 personas? Uno. Ahora, ¿qué pasa cuando ya somos más de 30? Y pasa lo que nos pasa observando nuestro país, por ejemplo. En este momento somos millones y debemos ser gobernados por uno. Y ese uno tiene que tener la capacidad de ir organizando un sistema para que muchos millones respondan a las políticas de uno, que siempre están en desacuerdo más o menos la mitad de la gente. O sea, la mitad está a favor, la otra mitad está en contra, cualquiera sea la característica partidaria. Eso es acá y eso es en cualquier lugar del mundo. Entonces, nuestra preparación para seguridad está más o menos en las 30 personas. Después de esa cantidad de gente nos vamos hacinando y vamos formando grandes ciudades y vamos haciendo desafíos a la naturaleza. Por ejemplo, hoy en la ciudad de Hong Kong hay 3 millones de personas que viven, que no tocan el suelo en muchas semanas. Viven en edificios en altura. O sea, fíjense a lo que hemos llegado para poder juntar tanta cantidad de gente. Hemos hecho esos desafíos, la tecnología nos ha llevado a que estemos en el cielo, básicamente. Entonces, los chicos no bajan, son chicos de departamento, por lo tanto este problema del sedentarismo lo tenemos, por lo tanto estos problemas de falta de contacto con la naturaleza los tenemos. Entonces, eso también tenemos que ver cómo hemos ido cambiando para poder sobrevivir en grandes cantidades. Otra cosa que tenemos que reconocer es de que nuestra alimentación en este momento no es tan costosa. En la antigüedad, como hemos dicho, tenemos que salir a correr antílopes, o tenemos que hacer recolección de bayas, muchas de ellas venenosas en algunas ocasiones. Hasta que algún lúcido, más o menos aproximadamente hace unos 10.000 años atrás, se le ocurrió ver que la cebada y el trigo, si uno la tiraba, crecía, y esa cebada y ese trigo podría ser utilizado para poder hacer masas, para poder alimentarse, y esto es la fuente de hidratos de carbono que teníamos en ese momento. Lo cual ya empieza a hablarse de lo que es la revolución agraria. La otra cosa que se observó es que en vez de que los antílopes los tengamos que andar corriendo, si agarramos 2, los hacemos reproducir, los encerramos y pedimos que escapen, es más económico desde el punto de vista de la energía que hay que utilizar para poder perseguirlo, y ahí empiezan a ser los animales de corral. A todo esto nos han acompañado algunas especies. Al principio los lobos competían con nosotros, y después alguna manada de lobos en especial no solamente nos acompañaba, sino que se nos acercó más, porque la carroña que nosotros desechábamos, esos lobos la podían comer, y así empieza la domesticación de animales. Hoy en día podemos andar por la calle sin que nos muerdan la mayoría de los perros. Nos siguen mordiendo los perros, pero la mayoría de los perros que se han domesticado asocian que esa especie es comida, por lo tanto no debe ser agredida y puede ser acompañada. O sea, hemos domesticado animales de acompañamiento y hemos domesticado animales que no sean agresivos. Una vaca es muy raro que nos ataque. En este momento una vaca la podemos encerrar, la manipulamos, la procesamos, hacemos un montón de cosas con una vaca y de ella nos alimentamos. Esos también son cambios que han ido influenciando para que nuestra alimentación haya cambiado como ha cambiado, ¿sí? Entonces, fíjense todas las cosas que fueron ocurriendo con nuestro objeto de estudio, nuestro Homo sapiens. Teníamos un primo, como habíamos mencionado recién, que era el hombre Neandertal, que nos acompañó hasta hace 30.000 años. Hay alguna razón por la cual desapareció. Hace 30.000 años fue la última glaciación. Las hipótesis dicen que van desde la incapacidad que tuvo para poder sobrevivir a una época tan helada, ¿sí? Porque hay que tener capacidad mental. El cráneo se fue agrandando. Hoy nuestro cráneo es de más o menos 1.600 mililitros. El neanderthalensis mide 1.500, o sea, tiene bastantes gramos menos. Entonces se dice que posiblemente no haya sobrevivido a la estrategia que se necesitaba para enfrentar el frío. La otra cosa que
se hipotetiza es de que en realidad las hordas de neandertales desaparecieron por la pelea de las hordas de los Homo sapiens, ¿sí? Y después las hordas entre Homo sapiens se fueron peleando sencillamente porque a este grupo que se le ocurrió hacer la revolución agraria, ¿sí? Fueron digamos contemporáneos de aquellas hordas que seguían siendo nómades. Cuando a los nómades se les acababa la cacería o se le acababa por frío, por razones climáticas o fuente de comida, que era más fácil venir y atacar a la horda que había hecho la revolución agraria. Y ahí nacen las primeras guerras entre grupos y en grandes masificaciones a los fines de obtener el lugar y a los fines de obtener la alimentación. Esa es la base de por qué también somos una especie guerrera, ¿sí? Bien, fíjense nuestro querido Neandertal, arcos superciliares bien grandes, macizo facial agrandado, ¿sí? Hoy en día diríamos que este sería un prognata, o sea, tendría un prognatismo, por ejemplo. Quizás haya evolucionado por una especie de falta de sensibilidad nuestra especie a la hormona del crecimiento, por eso tenemos la cara chata al revés de lo que podía ser esta otra especie. Esas son todas hipótesis que todavía no están contestadas, pero son interesantes desde el punto de vista de poder, digamos, dar pie a algún tipo de investigación al respecto. Fíjense, este es ya el cráneo de nuestro Homo sapiens, que nosotros le llamamos hombre de Cro-Magnon. Se le llama Cro-Magnon porque es el lugar donde se lo encontró, son los cráneos más antiguos. Fíjense que acá el cráneo ya es bastante grande, tiene el macizo facial hundido, ¿sí? Pero ya el hombre de Cro-Magnon hacía estas cosas extrañas, fíjense, agujeros del cráneo, ¿sí? Por alguna razón es probable que un golpe, que era de lo que nos moríamos antiguamente, a ver, ¿cuál era la expectativa de vida en esta época? 20 años, 25 años, la mayoría de las veces nos moríamos de problemas traumáticos, no tanto de problemas infecciosos, porque en ese momento no había tanto hacinamiento, las enfermedades infecciosas fueron muy asociadas al hacinamiento. Acá estamos hablando que son todavía épocas en donde había hordas chicas. Pero fíjense que con la trepanación de cráneos algo estaban tratando. Y es probable que, si ustedes observan en esta zona, fíjense que ahí está trepanado, pero acá hay hueso, ¿sí? Nuevo, constitutivo. O sea, este individuo fue trepanado y aparentemente vivió lo suficiente como para que este hueso crezca. Así que nos imaginamos que la supervivencia por trepanación de hueso ha sido muy baja, ¿sí? Pero vivía, había gente que vivía de esto. Ustedes imagínense un hematoma subdural por un golpe de un mazo, ¿sí? Algunos que vieron la asociación de que quien sangraba no se moría, lo que se le ocurrió decir es, bueno, los hagamos sangrar a aquellos que tienen un golpe fuerte y en una de esas sobreviven. Esa podría ser alguna de las razones por las cuales este tipo de procedimientos se hacían en supervivencia. Por supuesto, esto también no lo vemos únicamente en Cro-Magnon, estamos hablando de hace 100.000 años, sino que también lo estamos viendo en los incas, ¿sí? En nuestra precordillera. En nuestra cordillera eso también hay cráneos al respecto. Así que estas son las primeras intervenciones terapéuticas que nosotros mismos hacíamos sobre nuestros congéneres. Bueno, esto es un poco más de lo que habíamos charlado recién, cazadores y recolectores. Fíjense que inclusive un mamut podía ser cazado, simplemente había que herirlo y esperar que corra y esperar que caiga. Simplemente eso es todo lo que teníamos que hacer si era una zona muy, digamos, si era un animal demasiado grande y agresivo como para poder pelear. Ahora, fíjense una cosa también que ocurrió que habla sobre nuestra capacidad de supervivencia. Hace 70.000 años ocurrió una catástrofe, parece ser muy importante. Esto que ustedes ven, que es una imagen de Google Earth, esta es una tobera de un volcán que está en la zona de Indonesia. Este es el volcán Toba. Desde acá hasta acá mide 100 kilómetros. Esa es la tobera que tiene el volcán, la chimenea. ¿Qué ocurre cuando explota un volcán de esta naturaleza? Y pasa esto, se produce lo que se llama invierno nuclear. Un invierno nuclear tiene el problema de que tapa
toda la atmósfera de todo el planeta a la luz solar. Entonces tenemos un problema en cuanto al enfriamiento y en cuanto a la capacidad de supervivencia de las especies vegetales y animales. Entonces, acá se supone que después de la erupción de este supervolcán hay de una población supuesta de aproximadamente 100.000 seres humanos en todo el mundo, hace 70.000 años, quedaron nada más que 2.000. O sea, casi nos extinguimos. Ahora, de esos 2.000, si nosotros descendemos de esos 2.000, quiere decir que son los mejores 2.000. Así que somos resultado de esa selección natural en cuanto a la capacidad de poder sobrevivir en la naturaleza. ¿Sí? Eso también tenemos que considerarlo. No somos cualquier ser humano, somos de los mejores que pudieron sobrevivir a este tipo de situaciones. Acá tenemos el primer ser humano, el más antiguo que se conoce, donde tenemos partes blancas. ¿Sí? Esta es una reconstrucción en cera de Ozzy. Este hombre, que se llamaba, le pusieron Ozzy, lo encontraron en los Alpes suizos, lo encontraron con una lanza clavada en la espalda, o sea, también el primer registro de un asesinato, ¿sí? Aparentemente estaba huyendo de algo y bueno, lo mataron. Este hombre tiene 5.000 años. Ahora, por supuesto, esta no es la imagen de lo que se encuentra. Se encontró el esqueleto, se encontraron las partes blandas, algunos, digamos, con todos los relieves que corresponden a la momificación, pero en la reconstrucción que se logró hacer, tenemos a esta persona. Esta persona tenía aproximadamente 40 años, un milagro. O sea, hace 5.000 años, llegar a los 40 años era todo un desafío. La otra cosa que, fíjense, observen, nada de grasa, el tipo, músculo puro, fíjense esos relieves musculares, fíjense que no hay una cintura abdominal importante, no tenemos los 102 centímetros de riesgo cardiovascular del hombre, ¿sí? Ciertamente, para poder llegar a los 40 años, una de las cosas que al menos el cadáver de Ozzy nos dice es que tenías que tener muy buen estado físico. Si no tenías buen estado físico, no llegabas, ¿sí? Entonces, este es uno de los ejemplos en donde nos está diciendo para qué estamos preparados y qué éramos como especie. Bueno, ahora tenemos que ya meternos no en la prehistoria, sino en la historia. O sea, la historia la dividimos en prehistoria e historia de acuerdo a la aparición de la escritura. Cuando empezamos a inventar la escritura, que es el invento más maravilloso que tiene el hombre, no superado aún en la actualidad, porque si bien con un WhatsApp yo me puedo comunicar en cualquier lugar del planeta, no me puedo comunicar con el pasado, ¿sí? Yo gracias a esto me estoy comunicando con la gente que vivió hace 4.700 años, porque en las tablas de Uruk, de la escritura cuneiforme, como la que están viendo, nos estaban hablando las voces del pasado, cuál era su realidad, qué hacían, cómo enfrentaron a su sociedad, a sus problemas sociales, cómo enfrentaban la naturaleza, cómo veían el mundo esas personas. O sea, el invento que fue la escritura todavía no ha sido superado a pesar de la gran tecnología que tenemos en la actualidad. Bueno, esta es la tabla de Uruk, que es una de las primeras manifestaciones de registro de la forma de poder tratar dolencias humanas, ¿sí? Hay recetas que vienen desde hace más de 4.000 años. Esto es la zona del Tigris y del Éufrates. Esa es una zona muy importante porque ahí se han dado los primeros asentamientos humanos en donde habíamos visto cómo se produjo la revolución agraria. En el nomadismo tenemos que ir siguiendo el clima, para dónde iban los animales, para dónde iba creciendo el pasto. En esta zona que es el Tigris y el Éufrates es una zona en donde hay cierta benignidad climática y permite poder quedar en asentamientos, o por lo menos eso pasaba 10.000 años atrás. En la zona de Babilonia, que es de lo que estamos hablando, lo que hoy sería Irak, ¿sí? Básicamente, lamentablemente no podemos visitar esa zona en estos tiempos por razones de guerra y aparentemente eso se va expandiendo. Hoy no podemos visitar Irak, no podemos visitar Siria, no podemos visitar Palestina, no podemos visitar prácticamente nada de la cuna de nuestra civilización occidental, fundamentalmente por razones de la guerra. Pero en esta zona
En Babilonia ya aparecían descripciones de tratamiento para afecciones tanto humanas como también animales. O sea, estas tablas también dicen cómo vamos a tratar a nuestros acompañantes, qué hacemos con nuestras mascotas, qué hacemos con nuestras haciendas, qué hacemos con los animales de los cuales nos alimentamos y de quienes nos acompañan para la cacería. A la descripción de las enfermedades les daban cierto ámbito telúrico, mágico, o sea, hasta el momento y hasta el siglo VI, en Occidente por lo menos, todo lo que era la naturaleza estaba relacionado con los dioses, era una cosa divina, no nos venía nada natural, sino que nos venía designado por dioses. Los griegos del siglo VI a.C. fueron los primeros que empezaron a pensar de que esto no era así, que en realidad la naturaleza tenía leyes y solo era cuestión de descubrir leyes, no era cuestión de atribuirle a dioses todo lo que nos estaba pasando. Pero en esta época todavía le echábamos tanto la culpa como el agradecimiento de nuestro destino a los dioses. Fíjense que hay escritores como Heródoto que daban una opinión personal sobre el tema y decía que la medicina, que era el arte de atender a cualquier ser humano con dolencia, era patrimonio de cualquiera, o sea, cualquiera lo podía ejercer, no había ningún inconveniente, lo cual no fue así en todas las culturas. Tanto es así que acá tenemos al primer médico, que en realidad fue un médico dios, era Imhotep. Imhotep era arquitecto, era médico, vivió en el antiguo Egipto. Esa pirámide que ustedes están viendo acá se le atribuye a él, o sea, no es que él esté acá, sino que acá él la diseñó, ¿sí? O sea, que fíjense cómo eran de amplios, hasta eran arquitectos los médicos de la época. Y Imhotep no solamente fue médico, sino que después que falleció pasó a ser un dios, ¿sí? A ciencia cierta, por supuesto, estando de distancia en cuanto al tiempo que esto ocurrió, es difícil decir si realmente existió como ser humano o todo lo que estamos viendo son simplemente las manifestaciones de la alabanza que le hicieron después de muerto, o si realmente no fue más que una imagen descriptiva de la forma de trabajo para atender a las dolencias humanas. En esta época hay ostracas, así se denominan algunos escritos, que están hechos sobre cuencos de piedra caliza. Ahí hay descripciones de cómo tratar enfermedades. Hay 13 papiros que se han descubierto en el Mar Muerto. De esos 13 papiros, los famosos 13 papiros del Mar Muerto, hay uno que nos deben interesar a nosotros como médicos, que es el de Smith, el de Evers y el de Hearst. Muchos de ellos están en Nueva York en este momento expuestos, otros están en el Cairo. Pero esos son papiros en donde hay descripciones anatomofisiopatológicas de dolencias tanto humanas como animales. Son tratados veterinarios muchos de ellos y hay una clasificación o los primeros intentos de clasificación de las dolencias que atañen al ser humano. Hay un ordenamiento del método diagnóstico, hay un ordenamiento del pronóstico, hay un ordenamiento del tratamiento. O sea, acá ya empiezan a ver que hay cosas o dolencias que les son comunes a las personas y podían ser clasificables. Eso también es un gran avance en lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la medicina. Por ejemplo, el papiro de Evers, 1500 años antes de Cristo. Es el papiro de Smith, que tiene más que todo contenido quirúrgico, ¿sí? O sea, hay cortes, hay tratamiento de abscesos, hay amputaciones, hay tratamientos inclusive de partos, ¿sí? Y el papiro de Hertz fundamentalmente trata sobre traumatología. Fíjense cómo acá tenemos a alguien que está inmovilizado. Vale Dios saber si esto era yeso o no era yeso, pero el hecho está de que acá tiene una dolencia en el miembro superior y que lo que se recomendó en ese momento era la inmovilización, que es una de las cosas que nosotros hacemos actualmente cuando tenemos algún hecho traumático. Inclusive, fíjense esto, hay ortesis en el antiguo Egipto. Alguien que ha perdido el dedo, bueno, tenía una ortesis, o una prótesis diríamos, ortesis, era una ortesis más que todo, del dedo gordo, para darle cierta estabilidad a la caminata del individuo, ¿sí? Estos son algunos hallazgos que nos dicen
cómo habían enfrentado los egipcios las dolencias humanas y qué tan desarrollados eran. Este dedo es de madera, ¿sí? El material que se utilizaba era madera. Y eso se desarrolló a tal punto que el hijo de Osiris, que se llamaba Horus, ¿sí?, fue constituido como el vigilante de la salud. Y el ojo de Horus es una R, y de esa R viene el RP que nosotros utilizamos, y RP es recipe, que significa recibe. Fíjense que actualmente estamos utilizando exactamente la misma nomenclatura que nos viene de las creencias egipcias en este caso. Bien, esta sería la cultura del lado occidental, pero acuérdense que el mundo estaba dividido en Oriente y Occidente, más o menos hasta el año 1300, 1400, que a don Marco Polo se le ocurrió irse para el lado de Asia y ahí, digamos, empezar a labrar la ruta de la seda, que es la forma en cómo nos conectamos Oriente y Occidente. Esto quiere decir que del otro lado del mundo también se desarrollaron culturas con creencias propias y con enfoques propios sobre lo que son las dolencias humanas. La Ayurveda en la India, en 2000 años antes de Cristo, ya hay descripciones que inclusive son actuales. Ustedes saben que existe la medicina ayurvédica, saben que existe la medicina china, saben que existe la medicina científica, que es la que hacemos nosotros, la medicina tradicional o científica, que es la tradicional entre comillas, digamos, la medicina científica nuestra. Pero existen varias corrientes por las cuales podemos hacer atención a las dolencias humanas. En nuestro sistema, por ley, no se puede hacer el ejercicio ilegal de la medicina. El ejercicio legal de la medicina es aquel ejercicio que está enmarcado en la medicina científica, ¿sí? En estas culturas la medicina ayurvédica, como decimos, es una cuestión tradicional. Fíjense los 4 principios fundamentales: alimentación, actividad física, organización de la vida cotidiana y herramientas para armonizar la mente y el cuerpo. No hemos inventado nada. En la época actual seguimos recomendando exactamente lo mismo. El tipo que viene enfermo viene porque come mal, porque es un sedentario, porque no duerme bien, fundamentalmente, ¿sí? En realidad nosotros en este momento deberíamos estar tratando enfermedades genéticas únicamente, pero la mayoría de lo que estamos tratando son problemas ambientales y problemas de convivencia y problemas de comportamiento del ser humano que a la larga impactan y dan las enfermedades más frecuentes que tenemos en este momento. Así que fíjense cómo esta observación ya es muy antigua, ¿sí? Esto también lo describieron los griegos del lado de Occidente. En cuanto a textos, en esta época está el Charaka Samhita en su ruta, es un libro que tiene, se cree una antigüedad de 300 años antes de Cristo, tiene 120 capítulos, 8 secciones, tiene múltiples autores, esto es un tratado de medicina interna de la época, ¿sí? Hace la observación de este enfoque que ya hace la medicina ayurvédica en aquel momento. El Atharva Veda es un texto de 800 años aproximadamente antes de Cristo, que también nos está hablando de esto. Vámonos un poquito más para el lado de China. Acá lo tenemos a don Confucio. Fíjense, el 551, o sea, estamos hablando del sexto siglo antes de Cristo. Nosotros, de nuestro lado, estaban los filósofos presocráticos, los que estuvieron antes de Sócrates. Después de Sócrates vino Sócrates, Platón, Aristóteles, y todo lo que es la filosofía formal y occidental, pero los presocráticos eran grandes observadores. Del lado de la zona de China, Confucio, entre otras cosas, describió al mundo e inclusive le dio valor a lo malo. Lo malo per se no es malo per se, sino que en realidad está equilibrando lo bueno. Acá está la famosa concepción del yin y el yang, ¿sí? El yin y el yang es lo masculino y lo femenino, lo bueno, lo malo, lo claro, lo oscuro, lo cálido, lo frío. O sea, existe una complementariedad, ¿sí?, de situaciones que explican por qué el mundo es lo que es, ¿sí?
hay tres joyas en cuanto a lo que es la concepción de salud en la medicina china. El Qi, el Qing y el Zen. ¿Sí? El Qi es la energía vital, el Qing es la influencia ancestral, lo que ya han hecho nuestros antecesores que nos han transmitido que es lo mejor, y el Zen, que es el espíritu de conciencia, es decir, tener la conducta adecuada para tener un buen autocuidado. Fíjense qué interesante las observaciones que hacían en la antigüedad, que no son más de las que estamos recomendando para ser sanos en la actualidad. Bueno, hay teorías dinámicas, vemos también esto en Oriente, pero el fuego, la madera, el metal, la tierra y el agua deberían estar en equilibrio. Lo mismo que decir tierra, aire, agua y fuego, que fue lo tradicional también desde los griegos en adelante. Pero fíjense qué concepción de equilibrio que se tenía. Inclusive fíjense que lo malo no era interpretado per se, sino que era explicado porque era necesario equilibrar algunos aspectos de lo bueno. Bueno, estas son las que emite el yin y el yang, esto lo habrán visto millones de veces, ¿no es cierto? Este famoso símbolo explica todo ese equilibrio que dicen los orientales que debe existir y que se aplica perfectamente a la medicina. Vámonos a Grecia. Acá está don Asclepio, que también terminó siendo un dios. Asclepio o Esculapio, cualquiera de los dos, ya sea si está visto desde el punto de vista de los romanos, le dicen Esculapio, los griegos le dicen Asclepio, ¿sí? Pero aparentemente Asclepio fue un médico que vivió en Grecia. Acá aparece otro de los símbolos que utilizamos en medicina, el bastón de Asclepio. Era un bastón que estaba rodeado por una serpiente. En realidad algunos representan como dos serpientes, otros con una sola serpiente. A ciencia cierta, la imagen de la serpiente implica sabiduría. La serpiente en esa época era el atributo del sabio. Así que la asociación de la sabiduría de Asclepio a su bastón rodeado de una serpiente le está dando la imagen al médico o al que se estaba ocupando de la salud humana como alguien que ocupaba dentro de la escala social uno de los puestos más importantes. ¿Sí? Casi todos los templos dedicados a Asclepio son similares. Si se van a Europa y miran cualquier templo dedicado a la salud o digamos, el curar de las personas, siempre estos templos tienen tres niveles: un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel. ¿Qué hacían en el primer nivel? Se ponían las abluciones rituales: sangre, vómitos, sudor, secreciones. Se dejaba lo que generaba la enfermedad en la primera terraza. En la segunda terraza se hacían las donaciones. Acá ya empezamos a ver que el médico debe ser pagado, ¿sí? Y de acuerdo a las donaciones parece ser que la evolución era más o menos favorable, ¿sí? Entonces recién una vez que hemos hecho la donación nos íbamos arriba a la tercera terraza. En la tercera terraza existían unas camillas que se llamaban clinos, de ahí clínico, ¿sí? El clinos era una plataforma, como podía ser la mesa, pero que tenía volutas alrededor. Ese era un clinos. El reposo por tiempo prolongado de los enfermos en esa terraza hablaba sobre si iba a recuperarse o si iba a morirse. Si yo voy con una enfermedad infecciosa banal, probablemente me recuperaba. Si yo iba con un cólera, probablemente no me recuperaba, ¿sí? Pero eso era una cuestión de los dioses, ¿sí? Asclepio era un dios, era el dios de la medicina, entonces él definía si sobrevivíamos o no. Pero esa era la forma de hacer el tratamiento de una dolencia humana por un método ritual. Fíjense que acá se sigue conservando el enfoque de clasificación. Se sigue diciendo, a ver, tiene tal característica esta dolencia y la trato de esta manera. ¿Tiene un tratamiento en forma conjunta? Sí, porque lo tenían que definir los dioses, pero está presente eso de que podemos llegar a agrupar dolencias humanas para poder ser tratadas. Bueno, y aquí es lo que les estaba mencionando de lo que hicieron los socráticos, o sea, de Sócrates en adelante, de Sócrates, Platón y Aristóteles quizá como el paradigma del primer científico,
Aristóteles se ocupó, entre otras cosas, de clasificar a la naturaleza, y dentro de lo que clasificó también clasificó algunas dolencias humanas. Abandona la creencia de que la salud es el resultado de luchas mitológicas, sino que la naturaleza tiene una explicación para ello. La medicina natural es parte del racionalismo y del cosmos y de la filosofía. Esto era muy de Platón, ¿sí? O sea, la razón suprema como la capacidad que tenemos de poder explicar a la naturaleza. La naturaleza no nos deviene por casualidades ni nos deviene por decisión de dioses, sino que hay una explicación racional. Tenemos que usar la razón para eso. Le llamamos physis a la naturaleza universal, le llamamos tecné al método a partir del cual el médico deduce, conociendo la physis, esa es la tecné, y acá está apareciendo nuevamente el equilibrio en el cosmos, los 4 humores. En este caso, aplicado a la medicina, la tierra, el aire, el agua y el fuego se correlacionaban con las secreciones que podrían aparecer o el desequilibrio en la dolencia humana, bilis amarilla, bilis negra, la flema, la sangre, ¿sí? Se describía el edicto, la manera de vivir. El edicto es un escrito que habla exactamente igual que lo que decían los de la medicina ayurveda: comer bien, reposar bien, ser moderado en las acciones. O sea, eso es lo que daba la salud. Fíjense que en todas las culturas es exactamente lo mismo, la misma aparición de recomendaciones. Aquí lo tenemos a don Hipócrates. Don Hipócrates, considerado el padre de la medicina, ¿sí? Acuérdense que el otro era el dios de la medicina, este es el padre de la medicina. Inclusive tenemos un padre de la medicina moderna, que es Osler, ya lo veremos dentro de un ratito nomás. No se preocupen, voy a tratar de ir rápido para que no nos aburramos mucho. Pero Hipócrates es reconocido como el primer médico formal de la antigua Grecia. Vivió en el siglo IV antes de Cristo. Formó parte de esta horda de nuevos pensadores, dentro de los cuales está Sócrates. Y uno de sus parientes era Polibio, que también escribió algunos tratados sobre la naturaleza humana para tratar de ir entendiendo cómo era el ser humano. De don Hipócrates nos viene lo que nosotros hasta la actualidad seguimos jurando, el juramento hipocrático. El juramento hipocrático lo hacemos todos los médicos cuando nos recibimos. Y fíjense lo que dice. Dice: juro por Apolo, el médico, y Esculapio, ¿sí? Y por Higeia y Panacea. Higeia y Panacea eran las hijas de Esculapio. De Higeia viene higiene, ¿sí? Y de Panacea viene este concepto de decir de que hay una cura para todo, pero eso era cosa de dioses, no existía, no era posible, era un mito. Por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte le estimaré lo mismo que a mis padres. Está reconociendo que aquel que nos enseñó medicina es objeto de nuestro reconocimiento, antes que nada, nuestros maestros. De ahí es tan importante esto que yo les había mencionado al principio, de que nuestra tradición de Sociedad de Medicina Interna de 80 años, de alguna manera, o por lo menos en mi pensar, es reconocerle a mis predecesores el esfuerzo que han hecho para que seamos internistas, ¿está? Eso está en el juramento hipocrático. Él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Fíjense hasta qué punto llega, ¿sí? Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándose este arte sin cobrarles nada. O sea, acá le está diciendo: la medicina la he aprendido de alguien más viejo que yo y tengo la obligación de enseñársela a alguien que viene después de mí, si no yo no estaría parado acá, ¿sí? Si ellos desean aprenderlo, instruiré por precepto, por discurso y en todas las otras formas a mis hijos, a los hijos del que me enseñó, a mí y a los discípulos unidos por juramento y estipulación, de acuerdo con la ley médica y no a otras personas. Aquí viene esta concepción en que hablemos seriamente entre médicos y tratemos de sacarnos, ¿sí?
otra cuestión periférica que no sea el beneficio médico de nuestro paciente. Hablemos de la salud del paciente. Todo lo que venga después de las posibilidades terapéuticas que haya que hacer o las dificultades que puedan haber por aplicar tecnología en nuestro caso y en nuestro tiempo, tienen que ser ajenas a discernir lo mejor para nuestro paciente. Lo está diciendo el juramento hipocrático. Llevaré adelante ese régimen, del cual, de acuerdo con mi poder y discernimiento, será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal, aun cuando no me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores, mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa. Primero, no dañar. ¿Sí? Está la salud del paciente y no podemos avanzar sobre la destrucción de la vida. Acá es un fundamento fuerte en aquellas cuestiones, hasta si podríamos discutir del aborto, inclusive, el juramento hipocrático lo está diciendo, más allá de las otras creencias que nosotros veamos. Los antiguos veían eso. ¿Sí? No operaré a nadie por cálculos, dejando el camino a los que trabajan en esa práctica. O sea, si yo no sé hacer algo, no lo hago, lo dejo para quien sepa hacerlo. Operar por cálculo significa sacarle cálculos vesiculares, lo dejo a alguien que sepa manejar un bisturí, no yo que soy clínico que puedo diagnosticarlo pero no lo puedo tratar. No me meto en lo que no sé. ¿Sí? A cualquier cosa que entre iré por el beneficio de los enfermos, obteniéndome de todo error voluntario y corrupción, de lascivia con las mujeres o hombres libres o esclavos. No hay distinción de sociedad. El esclavo y el rey es lo mismo para un médico. ¿Sí? Guardaré silencio sobre todo aquello que mi profesión o fuera de ella oiga o vea en la vida de los hombres, que no deba ser público, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. Secreto médico. Fíjense qué de avanzada, fíjense qué cosa increíble que hace tantos años que se habla de esto y lo seguimos aplicando. Nuestro secreto médico es una herramienta, es un arma y es un derecho y es una virtud de los médicos, que ya está escrita hace tanto tiempo. Ahora sí cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y del arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro. O sea, si Dios y los patrios me lo demandan, ¿sí? Como tienen que jurar algunos políticos, pero nosotros como médicos tenemos esta actitud que cumplir, está escrita hace muchísimos años. Bueno, no vamos a meternos en esto, pero hay escuelas dentro de la medicina griega, ¿sí? Si nos vamos a Roma, que fue el imperio que conquistó a los griegos, Roma tomó mucho de Grecia, inclusive sus dioses, les cambió su nombre, ¿sí? Pero más o menos el esquema de funcionamiento lo conservaron. Esta actitud le permitió al Imperio Romano durar lo que duró, porque en realidad los romanos llegaban a su lugar, lo conquistaban, pero permitían que siguiera funcionando un esquema de intercambio social y cultural estable, de manera tal que no había tantas rebeliones. Los romanos lo que hicieron de muy inteligente fue conectar rápidamente la capital con los lugares que iban conquistando. Y se tomaban la precaución de tomar sus riquezas, y tomaban la precaución de dejarlos que trabajen y que vivan como quieran, pero siempre bajo ciertas normas. Eso es lo que les permitió vivir durante muchos años, ¿sí? Como imperio. Lo mismo hicieron en todos los rubros, inclusive en la medicina. En Roma se vieron los primeros enfoques de la salud pública, aparecieron los valetudinarios, ¿sí? Se desarrolló mucho la ingeniería para las aguas, de ahí es que tenemos las termas, ¿sí? Las famosas termas de Caracalla, por ejemplo, son aguas termales y baños que tenían beneficios. Sencillamente, imagínense ustedes con un dolor muscular, iban a tomar un baño termal y salían nuevitos, ¿sí? Simplemente el calor los relajaba y salían con una sintomatología aliviada. Estos eran baños públicos, eran baños en donde podían entrar hasta 2.000 personas en algunos de ellos. Entonces, el enfoque de la salud pública para el alivio del ciudadano estaba bien contemplado en lo que los romanos hacían desde el punto de vista de la salud. En esta época aparecieron algunas cirugías importantes. Por ejemplo, la cirugía de la cesárea fue el nacimiento del mismo César. César nació por cesárea de su madre, ¿sí?
y en honor a él es que tiene el nombre que tiene la apertura del útero para un nacimiento que no puede hacerse por parto natural. También se hacían drenajes, aparecen los primeros instrumentos en donde se podía operar la catarata. La opacidad de la córnea, simplemente, imagínense una córnea muy evolucionada, un cristalino muy evolucionado, un cristalino muy dañado, fácilmente se podía despegar, no hacía falta usar elementos como los que usan actualmente los oftalmólogos, simplemente la cuestión de producir una apertura prolija del ojo, salía solo el cristalino y con eso le devolvía la visión a un individuo. Aparece otro de nuestros médicos reconocidos, que es Galeno, que estuvo trabajando en la antigua Roma, es del siglo II después de Cristo. Él continúa con el ordenamiento de las enfermedades, hace descripciones anatómicas, hace una teoría de la patología humoral, aplica terapéutica y elimina lo que para él era la causa de la enfermedad, pero tiene un problema. Era tan abarcativo y fue tan impactante en el Imperio Romano que nadie discutió sus procedimientos por 1000 años. Entonces hubo muchos errores que cometió Galeno que no fueron discutidos durante la Edad Media, ¿sí? Sino hasta la época del Renacimiento, época en la cual, como Renacer, aparecieron los primeros artistas y científicos formales que discutían las concepciones de la antigüedad. Galeno dejó grabado cómo debería ser la atención del ser humano por 1000 años y nadie lo discutió, y inclusive sus errores también heredamos. Las disecciones y las descripciones anatómicas que había hecho nunca las pudo hacer en seres humanos. Las hizo en chimpancés, las hizo en cerdos, o sea, las hizo en animales y las extrapoló al ser humano. En esa época estaba prohibido la manipulación de seres humanos para ese fin. Hay una gran etapa, un gran periodo de oscurantismo dominado en Europa, en donde no se discutió para nada la sabiduría de los antiguos, y en esto también estaba Aristóteles. Aristóteles tampoco fue discutido por muchos años, y las clasificaciones de la naturaleza y los enfoques de la naturaleza que hizo también, con todos sus errores, no pudieron ser desafiados, porque inclusive el cristianismo, a quien desafiaba esa sabiduría, era un hereje, y un hereje se imagina que era motivo de inquisición, ¿sí? Y de sacrificio, ¿sí? En nombre de la herejía, que no era justificable bajo ningún punto de vista. De cualquier manera, en esta época se realizó alguna medicina de orden investigativo en las abadías, ¿sí? Y en los monasterios. Hay algunos relatos en donde se ve que algunos monjes cuestionaban muy por debajo todas estas esos saberes que habían heredado de la antigüedad. Del otro lado, ¿sí? Paralelamente al cristianismo se desarrollaba el Islam. Con el Magreb, quizás desde el lado del Magreb estaba, digamos, en la zona de la península ibérica, el norte de África y todo lo que es la zona de Medio Oriente. Ahí se desarrollaron los grandes sabios del Islam, que tuvieron mejor perspectiva y pudieron desarrollar a la medicina con más libertad. No estaban cegados, digamos, por esto de respetar la sabiduría de los antiguos, y nadie los iba a perseguir si eran cuestionados. Entonces, en esta época hubo grandes avances en la medicina, sobre todo en Bizancio, y tenemos algunos nombres, como por ejemplo Averroes, ¿sí? Era uno de los médicos árabes que se reconoce. En el judaísmo tenemos a Maimónides, que también nos va a sonar, ¿sí? Con la misma libertad para poder trabajar y ser autocrítico de los saberes, sin caer en el riesgo de la herejía. Y los judíos fueron los primeros que empezaron a implementar algo que denominaron hospicios, que estaban al lado de las sinagogas, que era donde se alojaban esos enfermos que no podían estar en la casa por razones, digamos, muy... porque su familia no los contenía.
Si bien los primeros hospicios se los reconocen a los romanos, que en realidad eran los lesionados de la guerra, de los legionarios romanos, también los alojaban en los primeros hospitales. Eso es más o menos la descripción de lo que tenemos de la medicina antigua. Ahora, fíjense todo lo que había ocurrido en el mundo hasta ese momento. Esta no es la mejor diapositiva, quizá esta sería un poquito más ilustrativa. Simplemente porque si queremos ser un poco sádicos, vamos describiendo cómo nos diezmaron las enfermedades en toda esta época que hemos estado hablando. Fíjense, está descrita la quinta pandemia del cólera, ¿sí? Esto fue a principios del siglo XX, hubo 1 millón de muertos, ¿sí? La que le sigue en importancia es la gripe de Hong Kong, que es reciente, 1 millón de muertos, ¿sí? La gripe rusa en el siglo XIX, 1 millón de muertes. La sexta pandemia de cólera, que fue también a principios del siglo XX, 1.500.000 muertes. La gripe asiática, 2 millones de muertes. La tercera pandemia de la peste bubónica, que fue en el siglo XIX también, 12 millones de muertos. La plaga de Justiniano, que aquí ya nos estamos metiendo en la época donde estamos discutiendo, la plaga de Justiniano se supone que también fue una peste bubónica por las descripciones. Se murieron 25 millones de personas. El VIH-Sida está descrito como una de las pandemias más importantes desde el año 80 a la fecha, ¿sí? Van muriendo 36 millones de personas por SIDA. La gripe española, que fue una de las grandes catástrofes de la humanidad, 50 a 100 millones de muertes se calculan. En esa época, como estaba en la Primera Guerra Mundial, no había posibilidad de hacer grandes estadísticas, pero eso es lo que se cree que diezmó de la población mundial. Y fíjense que la madre de todas las pestes fue la peste negra, 75 a 200 millones de muertos, o sea, se murió 3/4 parte de Europa, se murieron todos. Año 1346 a 1361, que eso es lo que me interesa, la pongo esta diapositiva en este momento porque es lo que quiero que veamos. Imagínense la sociedad, imagínense el no entender por qué se está muriendo tanta gente, el no entender de dónde vienen estas muertes, y todo lo mágico y todas las culpas que se echan por todo esto. Quizás no lo hayan vivido ustedes, pero yo tuve oportunidad de vivir nuestra gripe porcina del año 2009. En el año 2009, recientemente, el miedo médico era una cosa importante. Yo me acuerdo que en el 2009, cuando apareció esta nueva gripe, no tenemos herramientas porque no había vacunas. En junio del 2009 no había vacunas. Veíamos que había una gripe que era muy fácilmente diseminable, nos tomó prácticamente todo, fue una pandemia, y veíamos que se morían mujeres jóvenes embarazadas, medio terrible, se nos morían viejos, y inclusive en las mismas instituciones de Córdoba tuvimos que trazar vías de tratamiento, o sea, en la institución donde yo trabajo tuvimos que hacer una especie de tabicado, en donde hacíamos un screening de quién llegaba a la clínica. Si de lejito nomás lo veíamos con síntomas respiratorios, te va por esta vía. Si usted no tiene síntomas respiratorios, podía ser tratado de este otro lado. O sea, simplemente les quiero transmitir que esto que estamos viendo como historia que se ha dado, también nos puede tocar y que tenemos que estar preparados para no tener el miedo al ejercicio de la medicina y tratar de ser racionales en cómo vamos a utilizar o cómo vamos a atender a nuestros pacientes. Yo me acuerdo haber atendido con bozal permanentemente, con guantes, ¿sí? Usamos un montón de alcohol, ¿sí? Y realmente uno sentía miedo de atender a la gente, simplemente porque me enfermo yo y qué pasa si yo se lo llevo a mi familia. O sea, fíjense todos los planteos que pueden llegar a ocurrir en esa situación. O sea, entendamos que la historia de la humanidad y los médicos insertos dentro de la historia de la humanidad cumplimos un rol muy importante, no nos podemos hacer un lado de estas situaciones, tenemos que estar preparados porque esto no es que la historia pasó y nunca más vuelve a pasar, esto actualmente ha ocurrido, la vivencia que yo personalmente he tenido realmente fue impactante, ¿sí? Después apareció la vacuna, veíamos que era una gripe que podía ser manejable, que quienes se morían pudimos reconocer los factores, los elementos de riesgo necesarios, pero les quiero decir y les quiero informar que como médicos no nos vamos a poder hacer a un lado, nosotros estamos metidos en el medio de estas cosas que hacen los naturales y que debemos estar preparados para poder enfrentarnos y usar el raciocinio y tratar de ser organizados como para poder hacerlo, ¿sí?
Bueno, sería un poco aburrido que yo les hable sobre cada una de estas cosas, porque simplemente la peste negra, la Yersinia pestis, estaba en la pulga, que estaban en las ratas negras, esta también se las trajo desde la época del Gengis Khan. ¿Sí? Gengis Khan la diseminó por toda Asia y después don Marco Polo, cuando hizo la ruta de la seda, también se vinieron las ratas con la ruta de la seda de Europa. En Europa empezó en Italia y de Italia se expandió a toda Europa y casi quedó un cuarto de Europa viva. ¿Sí? Los papas de Aviñón, Clemente VI era en ese momento, simplemente le pedí a Dios que no continuara con esto, y también como tenía poder digamos de gobierno, lo que había indicado era tirar todos los cadáveres en el Ródano. O sea, los ríos eran acumulaciones de cadáveres importantísimos. Los cadáveres no se enterraban, no se trataban, la proliferación de las ratas continuaba. Yo no he leído cómo fue que se cortó esa pandemia, ¿sí? O sea, cuál fue la razón científica por la cual se supone que no murieron todos, ¿sí? Pero bueno, fíjense que no se tomó ninguna precaución para hacer el tratamiento de semejante pandemia, y fíjense de la barbaridad de que estamos hablando. En el medio de todo esto estamos hablando de poder religioso, estamos hablando de ausencia de conocimiento científico. O sea, realmente es un milagro que nosotros estemos acá. Hemos pasado como seres humanos desde avatares de la naturaleza hasta errores hasta sociales, así que realmente somos milagrosamente sobrevivientes de toda esta gente que ha pasado y ha padecido estas situaciones. ¿Qué ocurrió en el Renacimiento? En el Renacimiento, el renacer de la sabiduría del espíritu crítico, ¿sí? Empezar a revisar si realmente es como nos están contando que son las cosas. Eso es el Renacimiento en sí. Se da en el arte, se da en la arquitectura, se da en la forma hasta de gobernar, se da en la forma de ejercer el poder y se da, por supuesto, en la medicina. Al Renacimiento le debemos muchas cosas. Acá tenemos personajes que han sido muchas cosas. Leonardo da Vinci fue muchas cosas, entre ellos un excelente dibujante. Fue uno de los primeros que empezó a hacer las descripciones y las disecciones anatómicas. Fíjense, este sería lo que se llama el hombre de vidrio. El hombre de vidrio es un hombre que se le veían los órganos. Fue el primero que dibujó algo en donde los órganos estaban expresados para ver cuál era la localización y cómo era. Él empezó a disecar. Y pudo disecar porque nadie lo perseguía, entre comillas, porque como sabemos, también fue objeto de la Inquisición, ¿sí? Era un gran desafiante de los conocimientos de la época. Pero acá sí empezaron a cuestionarse la sabiduría de Galeno. Es decir, la anatomía no era la extrapolación de los animales, sino que los seres humanos teníamos nuestra propia anatomía. El máximo representante de los anatomistas fue Andrés Besalio, ¿sí? Él es un belga que se formó en París, terminó siendo cirujano en Padua, era jefe de anatomía y de cirugía en la Universidad de Padua a los 23 años. Se dice que era una persona muy prolija y escribió este importante libro que se llama De Humanis Corpori Fabrica, que ocupaba 3 volúmenes, y era un excelente dibujante. Fíjense que como artista del Renacimiento que era, no era una simple descripción anatómica de un hueso. Fíjense, esta es la misma actitud. Estos libros están en la Universidad de Padua expuestos, una cosa maravillosa. Y tienen, se decía que a Besalio le tiraban cualquier hueso en la mano y podía describir perfectamente hasta los mismos huesecillos de la muñeca, que suelen ser, si se acuerdan cuando rendíamos anatomía, era un horror tener que rendir la muñeca, o la base del cráneo, ¿sí? Bueno, él tenía la capacidad por su práctica de poder saber perfectamente de qué hueso se trataba, dónde estaba inserto, de qué mano era, sin verlo, simplemente por palparlo, de cómo era dedicado a su profesión. En la época del Renacimiento también aparecen otros personajes como don Philippus Aureolus Bombas von Hohenheim, muy complicado, para nosotros mejor es Paracelso, ¿sí? Don Paracelso también ejerció la medicina, pero empezó a ejercerla con algunas interpretaciones y aplicaciones de lo que la naturaleza nos brindaba, y empezó a usar dosis de elementos que venían
Por supuesto ya lo usaban en la antigüedad, pero algunas plantas, algunas elaboraciones derivadas sobre todo del reino vegetal, lo empezó a utilizar con fines terapéuticos. De ahí es que se lo considera el padre de la homeopatía, ¿sí? La homeopatía en realidad está hablando del uso de múltiples fármacos a dosis muy pequeñas y que se supone que tienen efecto terapéutico. Y hablamos de supone, y no quiero entrar en conflicto, digamos, pero tenemos que reconocer que la medicina homeopática existe, convive con nosotros. Muchas veces también la debemos aprovechar. Tenemos que tener cierto conocimiento de qué se trata, simplemente para no entrar en un conflicto con nuestro paciente. Y también tenemos que saber, cuando nosotros sabemos cuál es nuestro límite y sabemos que se nos va a morir un paciente, dejarle la esperanza y no cuestionarle que vaya a un homeópata, entre otras cosas. Por supuesto, no vamos a andar probando que un homeópata nos saque la insulina de nuestro paciente, porque sabemos que le va a ir mal y sabemos perfectamente que un diabético con insulina tiene que ser así. Pero el mensaje es simplemente, sepamos que convivimos no solamente con la medicina científica, que es nuestra materia, de lo que nosotros a lo que nosotros nos dedicamos, pero tenemos que compartir estos otros enfoques también. Bueno, Don Harvey, un poquito más adelante, ya empezó a hacer algunas experiencias relacionadas a la fisiología. Si bien la fisiología como tal no estaba todavía descrita, la fisiología, ustedes saben que la describimos a Claude Bernard como el padre de la fisiología, que es mucho más adelante. Pero Don Harvey ya pudo descubrir cómo es la circulación. Hasta ese momento parecía que el corazón tenía una especie de poro en el tabique interventricular que hacía que se mezclara la sangre. No estaba muy claro cómo era que circulara la sangre. Don William Harvey fue el primero que le dio una acabada respuesta a la circulación sanguínea. Describió la pequeña circulación y la gran circulación, lo cual fue un gran avance para la época. Y acá lo pongo a Don René Descartes, que no fue médico, ¿sí? Descartes fue un filósofo, Descartes, le dicen algunos, o Descartes para nosotros. Escribió un libro muy interesante que yo lo leí en algún momento, que se llama Discurso del Método. Les recomiendo que lo lean, para que vean la base de nuestra herramienta objeto de conocimiento, que es el método científico, ¿sí? A Descartes le debemos mucho conocimiento, y los médicos le debemos el empezar a ser rigurosos con lo que decimos que es, ¿sí? Por eso, si bien no fue un médico, es alguien que tiene un gran impacto dentro de lo que es nuestra ciencia médica. Después de la época del Renacimiento, aparecieron ya multiplicidad de médicos y multiplicidad de personas que trabajaron sobre diversas formas de poder hacer terapéutica. Fíjense cómo se manipulaba la sangre. Jean-Baptiste Denis era un médico de Luis XIV que transfundió sangre de un cordero a un psicótico. Esa fue la primera utilización de una transfusión. O sea, a ver, si yo tengo un loco psicótico y le transfundo sangre de un cordero que es dócil, entonces probablemente tenga alguna influencia que ver. Esa era la asociación, ¿sí? Causa-efecto. A ver, donde Descartes dijo que teníamos que hacer una prueba, y dije, bueno, probemos. No había mala praxis en esa época, así que se pudo. Por supuesto que con un pésimo respuesta, ¿no es cierto? Jean Blundell era médico obstetra británico, hizo la primera transfusión sanguínea exitosa en seres humanos. Simplemente le transfundió de un ser humano a otro ser humano una parturienta, ¿sí? La casualidad, digo, que era el mismo grupo sanguíneo, toda la historia, entonces sobrevivió, ¿sí? Karl Landstein, un médico austríaco, él fue el que descubre los grupos sanguíneos, el AB0 tradicional. No teníamos idea que existía el RH también con los 3 locos y demás cuestiones, pero ahí empezaron por ensayo-error, empezamos a ver de que sí, realmente no es cuestión de andar transfundiendo cualquier tejido, ni entre especies distintas, inclusive ni entre seres humanos distintos. Había un criterio de racionalidad que decía que tenemos que clasificarlo de alguna manera. Bueno, entre el año 14 al 18, que es la Gran Guerra, se desarrollan los anticoagulantes como el citrato de sodio, por una necesidad. Siempre las guerras han sido
un momento de grandes descubrimientos por una necesidad imperiosa de poder realizar determinados efectos en las tropas. Teníamos que llevarle sangre para transfundir a todos los soldados heridos, así que bueno, acá descubrieron que el citrato evitaba que se coagulara la sangre que se extraía del sistema. En los años 20 y 30 es donde se desarrolla la donación voluntaria. Don Kohn desarrolló el fraccionamiento en frío de etanol para obtener albúmina, gamma globulina y fibrinógeno. Fíjense, ya empezamos a fraccionarlo al tejido y le damos lo que el paciente necesita, esto está mucho más avanzado. Y ya en la Segunda Guerra Mundial, gracias a todos estos avances y estos conocimientos, se logró un uso masivo de las transfusiones. Acá lo tenemos a Don Jenner, otro brillante médico que logró describir que el aparato inmunitario existía. O sea, si yo le doy la inoculación de una gripe, de una viruela bovina a un ser humano, lo estoy protegiendo contra la viruela, ¿sí? La viruela era una de las pandemias más severas que tenemos, como hemos visto en su momento. Él simplemente le hacía cortecitos y recogía de la úlcera que producía la lesión de la viruela porcina, de la viruela bovina, sacaba una pequeña muestra y le cortaba en el brazo a la gente y de esa manera lograba la vacunación. El primer éxito lo tuvo en un niño de 10 años. Una vez que se pudo comprobar que la familia se enfermó y el niño no, Napoleón inmediatamente mandó a vacunar a toda la tropa para que no diezmara la viruela su tropa, por supuesto. Este es otro de los homeópatas precursores. Bueno, acá lo tenemos a don Sigmund Freud, que ya empezamos a observar que el ser humano tiene un nuevo sistema, tiene un sistema operativo, ¿sí? Acá le llamaron psiquis. En realidad toda la humanidad se dedicó al hardware durante muchos años y después descubrimos que también existe un software. Acá, si nos falla el software, empiezan las enfermedades mentales. Si nos falla el hardware, quiere decir que hay alguna cuestión anatómica y quizás hay cuestiones de mezcla en todo esto, pero el padre del psicoanálisis, el creador, digamos, del enfoque que se le da a cómo es el comportamiento y qué son las enfermedades mentales. Fíjense, don Mikao Usui empieza a trabajar sobre el Reiki. Fíjense que los principios del Reiki tampoco son grandes maravillas, es lo que vienen hablando la humanidad desde hace muchos años. No te preocupes, no te irrites, agradece, trabaja duro, sea amable con los demás. Un tipo con muchas endorfinas, digamos, ¿sí? Entonces, un tipo con muchas endorfinas se enferma menos, ¿sí? Y el Reiki en realidad consiste en una relajación del paciente que ayuda mucho en muchas dolencias. La primera causa de inmunodepresión que sabemos es el estrés, ¿sí? Si tenemos un paciente relajado, va a tener una capacidad de defenderse más adecuada. Acá tenemos a nuestro padre de la medicina moderna, don William Osler. Nació en Canadá, en Ontario, y se murió en Oxford, y se murió de la gripe española. Se murió atendiendo pacientes, ¿sí? A los 70 años. Sí, a los 70 años. Bueno, don Osler fue un médico muy prolífico, fue un médico muy ordenado, fue un médico que ocupó cargos en Canadá, ocupó cargos en Pensilvania, ¿sí? Era una persona muy avesada en cuanto al ordenamiento de enfermedades y fue el primero que escribió el primer tratado de medicina interna, ¿sí? Dejó mucha signología dentro de la semiología médica. El signo de Osler es el famoso signo de la pseudohipertensión arterial, el nódulo de Osler de la endocarditis, la enfermedad de Rendu-Osler-Weber, las telangiectasias de la piel y de las mucosas. Hay una filaria de Osler, ¿sí? Hay un parásito, hay un síndrome de Osler que es el cólico que se debe al tumor de la ampolla de Vater. Hay una enfermedad de Basket-Osler que es la policitemia vera. O sea, fíjense cómo
queda plasmado el nombre de él en las enfermedades modernas en lo que nosotros tratamos en la actualidad. Realmente, por eso se lo considera el padre de la medicina moderna. En el siglo XIX empiezan los conceptos del metabolismo, la química de los nutrientes, ¿sí? Morton, que era un odontólogo, empezó a hacer anestesias con éter para que sus pacientes no chillen tanto cuando había que hacer una extracción de muelas. El éter, la verdad, es bastante difícil de manejar. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de manejar éter con las ratas en fisiología, pero cuando a mí me tocaba tratar una rata con éter, se me moría la mitad porque la verdad la dosificación es tremenda. Si se pegó un poquito la mano, hacen parálisis diafragmática y se mueren por parálisis respiratoria. No sé cómo hacía Don Morton, pero descubrió que podía anestesiar a las personas. Semmelweis en 1847 descubre que el lavado de manos previene la fiebre puerperal. ¿Sí? Tenía el problema de Semmelweis de que la mayoría de las parturientas en Austria querían ir a tener sus niños en la casa de las matronas y no querían ir al hospital, sencillamente porque en el hospital se moría seguro. ¿Cuál era la diferencia? Los médicos, aparte de hacer partos, también diseccionaban cadáveres, también trataban enfermedades, nunca se lavaron las manos. Entonces todas las gérmenes posibles fueron a parar a las parturientas y esa era la razón por la cual morían. Simplemente con el lavado de manos él equilibró la incidencia en muertes. Se les morían igual a las matronas que a los médicos. Y con eso se empiezan a descubrir las razones por las cuales es importante la higiene de las manos. En esta época no tenía conocimiento de por qué se daba eso. Simplemente porque Don Pasteur empezó a descubrir los microbios, lo descubrió en 1880 aproximadamente, acá estamos hablando de 1847. Sabía que la asociación entre tener la mano limpia y que no se nos mueran las parturientas era clara, pero no tenía mucha idea de por qué pasaba eso. Virchow fue el primero que empieza a estudiar y a entender las células de los tejidos con el microscopio. Pasteur en 1861 los microorganismos, y Don Röntgen en 1895, jugando con un tubo de rayos catódicos, empieza a descubrirlo, empieza a aplicar los rayos X. La primera radiografía que se conoce de un ser humano es la de su esposa, que tiene inclusive un anillo grande, ¿sí? Fue una gran revolución. Imagínense una mano y verle los huesos adentro, una cosa increíble. Don Röntgen se murió de leucemia, ¿sí? Porque asociado con el uso de rayos X, al igual que doña Madame Curie, no sabían que también la radioterapia era un factor de impacto importante como causa de morbilidad. Fíjense en el siglo XX, Don Ehrlich trata la sífilis, que era una enfermedad que existía desde siempre y que no había forma de hacer nada, con el Salvarsan. Él le llamaba la bala mágica, una terapia específica. Después se descubrió que era simplemente una casualidad. En realidad la sífilis empezó a funcionar cuando se descubrió la penicilina, ¿sí? Pero este fue uno de los primeros, no sé si decirse mentiroso o decirle casualidades, en donde él decía que curaba la sífilis con una metodología. Don Einthoven en 1907 hace el registro de los tonos cardíacos mediante un galvanómetro, el electrocardiograma, premio Nobel, Don Einthoven, por ese hecho, creo que del año 1920, por esa fecha. Fíjense cómo se empieza a aislar la insulina del páncreas bovino y porcino, ¿sí? Eso es en la década del 20, y de ahí los diabéticos dejaron de morirse como se morían, porque antes, salvo hacer la descripción de la enfermedad y empezar a darle mucha agua y sobrealimentarlo por la sintomatología que presentaban, más de ahí no pasaba. Ahí empezaron a aislar la insulina. Don Fleming, jugando con sus plaquitas de bacterias y con su hongo, el Penicillium notatum, descubre la penicilina. Don Radon hace un teorema, y a partir de ese teorema le permite a Godfrey en el año 70 desarrollar la TAC, uno de los primeros Nobel de medicina no médicos, porque eran ingenieros, ¿sí? Más o menos en la misma época aparece el principio de la resonancia magnética neutral, que también se da en los años 70, pero la resonancia magnética apareció posteriormente. Recién en los 80 estuvo disponible, en los 70 estuvo, por supuesto, en países desarrollados disponible la tomografía.
Watson y Crick, y también Wilkins, porque siempre hablamos de Watson, Crick, también estaba Wilkins en eso, que no lo reconocieron como premio Nobel, descubren el genoma. Murray del 54 experimenta el primer trasplante renal, Favaloro desarrolla el bypass, Barnard hace el primer trasplante cardíaco y don César Milstein descubre los anticuerpos monoclonales con la grandeza de no haberlo patentado. Gracias a no haberlo patentado es lo que está disponible en la actualidad para el desarrollo de los fármacos más modernos, que son los biológicos que utilizamos nosotros en medicina. Hay muchas de esas cosas que por supuesto no le podemos decir en una charla tan breve, pero mucho de la grandeza de los médicos ha sido el no hacerse poseedores exclusivos de su conocimiento. El diseminarlo ha permitido también que eso esté disponible para muchos, ¿sí? Los nuevos conceptos, se habla de epigenética, ¿sí? Que es simplemente la descripción de cómo la influencia del ambiente puede actuar sobre el genoma humano y producir enfermedades. En los años 70 aparece la psiconeuroendocrinología, que es lo que nos da la capacidad de poder entender cómo se relaciona una persona estresada con una permanente infección respiratoria que no podemos sacar, simplemente es por el enlace neurohumoral que eso tiene entre el tipo de vida que tiene una persona y su efecto final. La biología de los sistemas es un enfoque multidisciplinario que aparece en los 2000. Y uno de los grandes éxitos y los ítems de la medicina y de la ciencia es el conocimiento acabado del genoma humano, que fue un desarrollo paralelo entre la inversión que hizo Estados Unidos y los laboratorios en forma privada, ¿sí? Cada laboratorio iba patentando el gen que iba descubriendo, y eso fue una gran lucha que apareció en las primeras décadas del siglo XXI. El hecho está de que se creía que lo íbamos a saber en el año 2010 y lo supimos mucho antes. Esa carrera se desarrolló de manera tan enfermiza que terminaron mucho antes de lo que se pensaba. Bueno, espero no haberlos aburrido, y yo siempre termino con esto diciendo que le pido disculpas a todos los grandes sabios de la humanidad que contribuyeron al conocimiento médico, que no fueron mencionados en esta breve charla. Esto no es abarcativo en absoluto, simplemente es abrirles la cabeza y darles de alguna manera algún estímulo como para que, aparte de estudiar medicina, sepan que los médicos tenemos que tener cierta cultura, porque cuando tenemos que contener al Homo sapiens, que es un ser tan jodido, no le podemos dar y transmitir conocimiento técnico únicamente. Los tipos necesitan afecto, necesitan enfoque, necesitan recomendaciones, y nosotros como internistas somos los primeros a ser consultados cuando algún médico muy subespecializado le da una indicación y le dice: mira, usted se tiene que hacer esto y no joda. Nosotros como internistas le tenemos que muchas veces dar la explicación del caso, de por qué se hace eso, y para eso tenemos que estar preparados. Muchas gracias.